¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Dios mío, gracias esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Gracias por permitirnos oírte, por permitirnos escucharte, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos hablas, nos enseñas, nos guías, nos corriges. Y sigue enseñándonos, sigue corrigiéndonos, Padre. Esta mañana necesitamos de ti, escuchar lo que tú tienes que decirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice el verso que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, así que no entiende nada, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa que él juzga todas las cosas? Que sabe de dónde vienen las cosas, sabe distinguir de dónde viene cada situación. El hombre natural ve las cosas y no sabe distinguir, no sabe percibir de dónde viene cada cosa o por qué viene cada cosa que nos llega a nuestras vidas. El hombre natural no entiende a Dios. El hombre natural no entiende por qué Dios hace, por qué Dios obra de una manera o de otra. El hombre natural cree que Dios piensa y actúa como un hombre. Entonces, cuando no actúa como él piensa, pues se vuelve loco, no entiende. ¿Cuántas personas vienen diciendo, pastores, que no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué Dios hace esto, no entiendo por qué Dios hace lo otro? Y llegamos al texto y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque solo piensa de manera natural. El hombre que no entiende a Dios porque es un hombre natural, ¿cuántas veces actuamos como un hombre natural? No entendemos a Dios. ¿Cuánto hay del hombre natural en mí que no entiende las cosas de Dios? Y este hombre, esta mujer, esta manera de pensar, porque al fin y al cabo no es un hombre físico, no es masculino, sino es un tipo de persona, asigna a Dios las cosas del hombre y se hace un Dios a su imagen, a su mente, y le asigna lo que cree que Dios debería hacer y hace un Dios a su medida. Así que cuando Dios no es como esa persona piensa, pues dice aquí el verso, para él son locura. ¿Cuántas personas hay que no entienden a Dios? Porque le asignan a Dios papeles de hombre, cosas de hombre, pensamientos de hombre. Y cuando Dios no actúa como ese hombre piensa, ha decidido que Dios tiene que hacer esto, ha decidido que Dios tiene que obrar de esta manera, ha decidido, en mi mente Dios debería de hacer aquello que yo pienso que debería hacer. Eso es un hombre natural. Dios hizo al hombre y tenemos a hombres haciendo dioses y diciéndole a Dios lo que debe de ser y lo que debe de pensar y cómo debe de actuar. Y claro, cuando Dios no actúa como uno piensa, cuando hacemos dioses imaginados por los hombres, en lugar de conocer a Dios y dedicar tiempo a conocer a Dios. El hombre natural, dice el verso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, porque él ha decidido que Dios es de una manera y cuando Dios no obra de esa manera, se vuelve loco. No te cabe en la cabeza. ¿Por qué Dios permite esto? Por eso las preguntas típicas. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Si son las mismas preguntas todo el tiempo. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué? Porque no conciben un Dios que permita el hambre. Sin embargo, no es que Dios creara el hambre, sino que la permite porque hay un libre albedrío. Pero el hambre lo provoca el hombre. ¿Cuánto hay para...? ¿Es que la tierra no da para comer a todos? Claro que da para comer a todos. Pero si uno tiene mucho almacenado en su almacén, es porque otro estará pasando hambre. Pero a ver, hay suficiente. El hombre piensa en Dios y decide que Dios es de una manera, y ya todo lo que no sea bajo la mente del hombre, ya
le estalla la cabeza. Por eso se pregunta, ¿y por qué hay guerras? Pues recuerde que las guerras no las hace Dios, las hacen los hombres. Y siempre las hacen por el mismo motivo, por dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces dicen, ¿y por qué Dios no va y corta la guerra? Porque Él decidió dar libre albedrío, pero recuerda que si corta la guerra y no deja que haya guerra, tampoco dejará que usted haga lo que usted quiere hacer. Y Dios no quiere una persona por obligación, sino por amor. No se trata de que solo va a cortar aquello que a mí me parece mal, igual me corta a mí también cuando yo decido hacer el mal. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Un Dios que no me permita hacer o queremos que Dios me dé el libre albedrío y yo escoja lo que vaya a hacer? De todas formas, da igual lo que yo quiera, porque Dios ya decidió el libre albedrío. Pero las guerras no vienen de Dios, vienen de los hombres. Y fíjese que siempre se van a pelear por donde hay dinero. Nadie se pelea por un trozo en medio del Pacífico, que solo hay agua. Sin embargo, el hombre choca contra la idea de Dios, contra lo que Dios hace, contra lo que Dios es. Y por eso a veces el hombre tiene incluso miedo de Dios, porque piensa que va a hacer como él haría. Se cree el ladrón, que todos son de su condición. Así que si yo respondería mal, creo que Dios me va a responder mal, o si yo haría esto, creo que Dios va a hacer lo otro, porque no conozco a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Dice el verso, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá infiel. Amén. No, amén no. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no está condicionado por mí. Él sigue siendo quien es, independientemente de mí. No porque yo sea infiel, Él va a ser infiel. Él sigue siendo fiel. ¿Por qué a veces pienso que Él va a ser infiel? Porque pienso con mi mente humana, y como yo soy infiel, Él me va a ser infiel. Porque como yo soy así, Él me va a hacer de la misma manera, porque acabo haciendo de Dios mi idea de Dios humana, y acabo haciendo un humano de Dios, pero Dios no es un ser humano. Aunque yo fuera infiel, dice el verso, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a mí mismo. ¿Cuántas veces hacemos en función de lo que me hace el otro? Así que yo estoy condicionado por otro. Si el otro me trata bien, decimos, yo voy a hacer, si me trata bien, le trato bien. Entonces, el que decide cómo yo hago es esa persona, porque yo simplemente respondo. Si yo tengo claro quién es Dios, Dios no depende de mí, Él sigue siendo fiel. Pero el hombre no le cabe en la cabeza de que alguien siga siendo fiel a pesar de las infidelidades. Y por eso no se fía muchas veces de Dios. El hombre quiere que Dios haga como yo quiero, ¿verdad? Cuando Dios no hace como yo espero, cuando Dios no hace como yo quiero, cuando Dios no piensa como yo quiero, cuando Él no responde, pues es que Y volvemos al verso que dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque piensa de manera natural, en lugar de empezar a conocer a Dios. Porque buscamos a un Dios que tenga mi mente, en lugar de entender que Dios es Dios, y no la idea que yo me he hecho de Él. Se lo digo otra vez. Buscamos a un Dios que está en mi mente, en lugar de conocer al Dios como es y como Él ha diseñado y como Él ha creado. Dios controla todas las cosas. Él ha diseñado un mundo y Él controla todas las cosas, pero nosotros no le controlamos a Él ni le manipulamos a Él. Nada está bajo mi control, todo está bajo su control. Y cuanto antes acepte esto, mucho mejor. El hombre trata de manipular a Dios. El hombre trata de hacer de Dios como si fuera un hombre. Llega Jesús a casa de Marta y de María y le dice, pues María se sienta a los pies de Jesús y dice que Marta estaba con muchas cosas. Y Marta, que estaba equivocada, es la que dice a Jesús que corrija a María. Trata de manipular a Jesús para que Jesús haga lo que ella ha decidido que está bien. Jesús no es manipulable. Es más, Jesús no se deja influenciar y Jesús corrige a Marta.
Y le dice, no, Marta, tú estás afanada y estás turbada y la que ha elegido bien es ella. Dios no va a hacer lo que yo decida que tiene que hacer. Dios es Dios y va a hacer lo que Él quiera hacer. Y cuanto antes esto esté en nuestra mente y se vaya esa idea humana y humanista de que Dios es lo que yo decido que Él va a hacer, antes empezaremos a conocer a Dios. Antes puedo aceptar que Dios es soberano. No hay nadie por encima de Él. Que Dios no es manipulable, no lo intente. Aunque seguramente lo va a intentar, pero más de una vez uno ha intentado hacer algo que sé que no es exactamente de Dios, y cuando llega hasta el final, al final Dios ha girado algo y no ha permitido. A veces creemos que podemos manipular a Dios. Dios no es manipulable. Dios no es un hombre, Él es soberano, Él no es manipulable. Y al final todo va a ser como Él decida que sea. No hay nada que esté en el control del hombre, todo está en el control de Dios. Con esto empezamos a conocer un poco a Dios. ¿Sabe? La verdad, la Iglesia no conoce mucho a Dios. Isaías capítulo 5, verso 13. Voy a buscar aquí más rápido. Isaías capítulo 5, nada nuevo, de todas formas, ya pasaban los tiempos antiguos, pero que pase antes no significa que sea bueno. Isaías capítulo 5, verso 13, dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed, porque no conocían a Dios, y esperaban de Dios cosas que Dios no va a hacer. El hombre espera de Dios cosas que Dios no va a hacer y no espera de Dios cosas que Dios sí va a hacer. El hombre que no conoce a Dios, siempre todo le parece una locura. Oseas capítulo 4, verso 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocían a su Dios. Y el pueblo que no conoce a Dios, realmente, lamentablemente hay mucho más pueblo que no conoce a Dios, porque le ves cómo camina y no puede conocer a Dios. Este hombre no sabe para dónde va. Pero luego sí quiere que Dios le bendiga. Es una cosa, hacen su propia vida independiente de Dios, pero luego vienen un día a la iglesia y quieren que Dios les bendiga sus obras. Perdóneme, no va a suceder. No conoce usted a Dios. Dios no va a pasar por ahí. Dios no va a aceptar eso. Y dice el pueblo, dice entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque imaginó idílicamente un Dios, pensó que podía hacer lo que quisiera y que Dios se lo iba a bendecir, y cuando Dios no se lo bendijo, fue destruido. Por cuanto desechaste conocerme, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay un problema en la iglesia hoy en día, que es que no conoce realmente a Dios. Conoce algunos versos, conoce algunos textos, conoce algunas palabras, pero no conoce a Dios. Y lo que puede ser incluso peor es que tampoco se esfuerza en conocerle, ni quiere conocerle. Porque para conocer a Dios tiene que usted leer la palabra y tener una intimidad con Él. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a conocerle? Pues por eso no le conocemos. Luego llegan las situaciones y dice que el hombre natural le parece todo locura. Claro, no conoce a Dios. Por eso muchas veces prefieren ignorarlo o desecharlo. ¿Cuántas veces viene alguien y dice, pastor, es que no sé por qué pasa esto? Ya, pues no sé, usted sabrá, ¿no? Porque usted sabrá lo que le pasa y lo que no le pasa, lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Hace un tiempo llegó una persona y me dijo, es que, bueno, le vengo a decir que me voy a casar con un inconverso y que, bueno, pues ya sé que no he servido, prometí servir y no he servido, me voy a casar con un inconverso y que pues tengo una enfermedad. Pues no sé, vaya usted uniendo los puntos, porque si yo desobedezco a Dios, Dios puede tener misericordia, pero también puede decidir que algo pase en mi vida. Si yo he prometido a Dios servicio y no le sirvo, pues seguramente Dios venga a preguntar qué está pasando, porque yo le prometí, yo me comprometí con Dios. Ahora tiene usted una enfermedad, pues solo usted tiene que unir un punto con otro punto y con otro punto. Y verá que hay una línea directa. Porque recuerde que la palabra nos dice que lo que sembramos, cosechamos. Así que es muy fácil. Si estoy cosechando, es porque un día
lo sembré. Es así de sencillo. Es fácil conocer a Dios muchas veces porque las claves están ya ahí. Otra cosa es que yo quiera hacer lo que a mí me parezca oportuno, pero que no reciba la recompensa o la consecuencia de Dios, que puede ser buena o puede ser mala. Recuerde que el que siembra también es uno mismo. Pero es sencillo. ¿Por qué le pasa eso? Porque usted prometió, desobedeció, se apartó, pecó. No sé, ¿qué quiere que le diga? Si quiere le digo lo que a veces se dice por ahí: no se preocupe, Diosito, Diosito buenito. No le va a dar nada, no. Si usted desobedece, se corrompe, promete y no cumple, peca, pues seguramente le alcance los problemas algún día. Y yo no es que se lo desee, ni no se lo desee, pero sé que Dios es misericordioso, pero también tiene un límite. O no conocemos a Dios, o Dios sigue siendo lo que mi mente dice que Dios es, y que yo puedo hacer lo que yo quiera y que nunca llegará nada a mi vida. No. El que conoce a Dios sabe, y el que no conoce, ¿sabe qué? Se lo inventa. No, pues esto tiene que ser por esto, tiene que ser por lo otro. Cuando la palabra dice: no os unáis en yugo desigual, pero me uno en yugo desigual, pues no sé. ¿Qué espera? ¿Un aplauso? Pues vendrán los problemas. Vendrán los problemas, hermano. Ahora, cuando lleguen los problemas, acuérdese de quién se unió en yugo desigual. Porque, y se lo pongo como un pequeño ejemplo. Tenemos a un Dios que quiere que le amemos, y tenemos a un Dios que quiere que le respetemos, que tengamos temor de Él. Tenemos a un Dios que quiere que le sirvamos, tenemos a un Dios que quiere que le obedezcamos y que quiere que hagamos su voluntad. Y por otro lado tenemos a hombres que se han puesto como dioses y han hecho a Dios un súbdito suyo, y que quieren que Dios les ame, que Dios les bendiga, que Dios no les corrija, que Dios no les traiga las consecuencias. Tenemos a un Dios que va a hacer lo que Él ha determinado que va a hacer, y a hombres creyéndose ser dioses y que creen que pueden manipular a Dios. Pero recuerde que Dios no es manipulable. Él al final va a hacer lo que Él considere, más allá de lo que a mí me parezca o a mí me apetezca. Solo puede haber un rey, y si es Dios, no puedo serlo yo, y si soy yo, no puede serlo Dios. Y llegamos a Mateo capítulo 13, verso 18. Y dice: pues, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Cuántas veces habremos escuchado este texto, verdad? Cuando alguno oye la palabra del reino, y dice el verso, y no la entiende. ¿Están ahí? ¿Están ahí ustedes? Buenos días. ¿Están ahí? Y dice el verso, y no la entiende. ¿No la entiende? ¿O no la quiere entender? ¿O no quiere aceptar que eso que Dios ha dicho es lo que hay? Hay una pequeña variación a veces. La palabra del reino, y no la entiende. Es verdad que hay personas que no entienden la palabra de Dios. Puede ser, igual es un tema de capacidad o un tema de, bueno, cualquier cosa. Pero hay una parte en la que no la quiere entender o no quiere aceptar que eso es lo que hay. Los judíos esperaban que Jesús viniese y los liberase de los romanos. Esta era su mentalidad, y que estableciese un nuevo reino en el que Él fuese el rey y todo fuese pues maravilloso y de otra manera. Y sin embargo llega Jesús y empieza a predicar otras cosas. Así que Jesús no cabía en la mente de aquellas personas. Lo que Jesús decía no cabía en su mente ni en su corazón, no entendían, porque esperaban otra cosa. Y hay tantos que se dicen cristianos que esperan que Dios sea otra cosa, y por eso se tragan y aceptan doctrinas extrañas y doctrinas absurdas, porque van acorde a lo que ellos creen que es Dios, pero no van acorde a lo que Dios es realmente. Y entonces llegan a Juan 6:66, y después de que Jesús les predica y les dice: mira, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, debes de perdonar, debes de tal, debes de cual. Le explicó cómo era un poco del reino que sí venía Jesús a establecer. No el reino de Israel, sino el reino de Dios. Dice el verso que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué?
porque Jesús no era lo que ellos esperaban que fuese. Jesús era otra cosa, diferente. Y en el mundo de hoy, en el que nos movemos, de la iglesia, muchos siguen tropezando en que Jesús no es aquello que ellos esperan. ¿Cómo se sentirán aquellos a los que alguien les promete que Dios les va a dar el oro y el moro y el todo y nunca acaba por llegar? Se sentirán decepcionados, pero es curioso porque se sienten decepcionados con Dios, cuando tienen que sentirse, si acaso, decepcionados con aquel que se lo prometió, porque Dios no se lo prometió. Se lo prometió un hombre. Pero si uno conoce a Dios, sabe que esa promesa está vacía. Ahora, en lugar de conocer a Dios, voy detrás de lo que me dice un hombre. ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque no queremos ese Dios que está en la Biblia, queremos el Dios que yo me he hecho en mi cabeza. Y por eso lo que Dios hace contra lo que yo espero muchas veces es locura, porque no lo entiendo. Dice el verso, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, no le cabe, porque tiene su idea en su cabeza de lo que debe de ser, y luego viene a Jesús y dice, es que esto no es así. Pues Juan 6:66 dice que la mayoría luego le abandonaron. Ay, qué duro, ¿verdad? Cuando uno de los, yo creo que de los temores con los que te ataca cuando eres un pastor de la iglesia, es que la iglesia esté vacía, ¿no? Llegar a la iglesia y que no haya nadie. Y entonces eso hace la tendencia de suavizar o de rebajar un poco el mensaje, porque, oye, parece que contra más lo rebajo, más gente viene. Y está la tentación de, si lo rebajo, sube la gente. ¿Qué espero? Gente, un mensaje puro, un mensaje como es Dios, porque sabe que al final Dios va a hacer lo que quiera. Así que hoy puedo tener un montón de gente en la iglesia que no sabe de Dios, pero hoy un día llegará Dios y verán que no es lo que ellos esperan, no es lo que se les ha predicado. Juan 6:66 dice que muchos se marcharon, y aún Jesús les dijo, ¿también queréis iros vosotros? O sea, no le importaba mucho quedarse solo. Cuando has superado ese miedo, ese temor, uno predica la palabra y el que quiera escucharla, que la escuche, pero será palabra de Dios como Dios es y no como el hombre espera, por mucho que eso pueda decepcionar. Así que cuando uno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No la entiende. Dios es Dios y no mi idea de Dios. Esto es importante que lo entienda, porque por mucho que le prediquen otra cosa, Dios va a acabar haciendo lo que Él quiere. Dios predica, nos enseña, y cuando no la entendemos es porque no aceptamos que Dios es otra cosa diferente a lo que yo diseñé en mi corazón o mi mente. Y dice que el verso 20, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y ahí no acaba de entender de que no todos los días son de aflicción o de persecución, pero sí que habrá días de aflicción y persecución, pero que la aflicción y la persecución no la trae el diablo. Dios permite la aflicción y la persecución para moldear nuestra vida, para llevarnos a Jesús. Y esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Creo que es ahí. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aun cuando perecedero se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que la aflicción, la persecución, las situaciones, muchas veces vienen de parte de Dios. Hay otro texto que dice que una casa estaba sentada sobre la roca y vinieron ríos, soplaron vientos, llegaron tempestades, y son símbolos de cosas que Dios controla. No son símbolos de cosas que el diablo controla. Cuando pasa algo malo siempre es el diablo. Pero es que no entendamos que las cosas que Dios a veces permite son para destruirnos, sino para llevarnos a la medida de Jesucristo, porque está tratando nuestras vidas. Entonces, cuando yo entiendo que Dios permite una aflicción, porque está tratando mi vida,
En lugar de luchar contra la aflicción, me humillo delante de Dios y digo, Dios mío, haz lo que tú quieras, puesto que al final es lo que vas a hacer. En lugar de luchar contra Dios, en lugar de luchar contra Él. Pero no entendemos que Dios permita estas cosas, no dejamos y nos rebelamos contra Dios porque no nos cabe en la cabeza que Dios permita las aflicciones. No nos cabe en la cabeza que Dios permita las situaciones. Y no nos cabe en la cabeza que Dios permita la persecución, pero Dios permite muchas situaciones. A Jesús también le persiguieron, pero le dio la salida. A Jesús lo quisieron matar desde que era niño, al nacer, pero Dios le dio la salida. Así que juntamente con la prueba, Dios da la salida. Pero si creo que todo es del diablo, que todo... Mi mente me dice, me crea un Dios a mi imagen y a mi semejanza, y no entiendo que Dios permite las aflicciones y que Dios permite las situaciones. Pero no para golpear mi vida, sino para probar mi vida y para hacerme crecer y parecerme más a Jesús. Cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. Unos tropiezan, dice el verso 21, por causa de la palabra, luego tropieza, porque en su mente no cabe eso. En su mente cabe que haya problemas en los que no creen en Dios, pero no situaciones difíciles para los que sí creen. La diferencia está que aunque Dios permite las situaciones difíciles, Dios nos da la salida. Pero tengo que creerlo. Ese es Dios. Dios permite muchas situaciones. Dios nos da un ministerio, nos da un lugar en el que crecer, pero Dios permite las aflicciones para que su gloria sea manifestada. Dios no quiere obras de hombres, donde el hombre se lleve la gloria. Dios quiere el esfuerzo del hombre, pero la gloria tiene que ser para Dios. Mateo capítulo 15, verso 16. Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, pero glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué Dios permite a veces las situaciones? Para que sean más grandes que nosotros, para que quede claro de quién es la gloria. Si fuese el hombre haciendo obras de hombres, el mérito es del hombre, pero si fuesen hombres haciendo la obra de Dios, solamente es porque Dios está en medio de ellas. Pero el hombre no entiende y por eso tropieza. Y tropieza una y otra vez cuando cree que Dios es como un hombre, que piensa como un hombre y que actúa como un hombre y no conoce a Dios. Dios permite las aflicciones, sobre todo cuando son externas, como hemos leído. Y Dios nos prueba. Y hay otra parte. A ver, ya se me ha ido el texto. Mateo 13, ¿verdad? Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Fíjate que en otro texto en Marcos habla de las codicias. Y fíjate que en otro texto en Lucas habla de los placeres de este mundo. Eso no viene de parte de Dios, sino que está dentro del corazón del hombre. Si el hombre quiere conocer a Dios, tendrá que renunciar a muchas cosas. Pero al hombre natural no le cabe en la cabeza el renunciar, sino que quiere tenerlo todo y que quiere tener a un Dios que sea un súbdito, que le bendiga todo lo que uno haga. ¿Cuántas veces escucha uno, pastor, voy a hacer esto, le pido oración para que Dios me lo bendiga? No. Voy a ver qué Dios dice, voy a obedecer y ya sé que tengo la bendición. Yo puedo orar por muchas cosas, pero eso no significa que Dios lo vaya a dar. Dios siempre va a ir a favor de su voluntad. No va a ir a favor de la voluntad del hombre. No se trata de que yo hago lo que yo quiero y le pido a Dios que me lo bendiga. Se trata de que yo oro, conozco la voluntad de Dios y ya sé que cuento con su bendición. Ya estoy seguro de que va a ser así. Pero el hombre imagina su mente, decide lo que quiere y luego le pide a Dios que se lo bendiga. No conoce a Dios.
Dios no va por ese lado. No conozco a Dios. Es una pena, triste, que hay una parte importante de la Iglesia que no conoce a Dios y no se esfuerza en conocer a Dios. Y son hombres y mujeres naturales que todo lo que tiene que ver con Dios son locura, y entonces tropiezan porque su idea de Dios luego no es la realidad. Porque yo tenga una idea de Dios no significa que Dios se vaya a sujetar a mi idea. No, Dios sigue siendo el mismo. Dios no actúa siempre de la misma manera. Dios hace con cada persona muchas veces de una manera diferente, cosa que al hombre le rompe la cabeza. ¿Cuántas veces viene alguien y dice, pero entonces si hago esto va a pasar lo otro? No lo sé. Dios hace como quiere. Dios hace como a él le apetece. El hombre quiere que cuando yo haga algo haya un resultado, pero a veces entre que yo hago y el resultado pasa mucho tiempo y a veces pasa poco tiempo. ¿Y por qué Dios no me hace como a esa persona? Pues porque no eres esa persona. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Por qué no se para? Se pone de rodillas y empieza a conocer a Dios. Porque Dios no es lo que yo tengo en mi cabeza, Dios sigue siendo Dios. Y por mucho que yo haga, yo no puedo hacer lo que yo quiera y que Él me lo bendiga. No funciona así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volviere de sus caminos, yo le bendeciré. Pero si sigue con sus caminos. Y en ese texto 3 veces dice que el hombre tropieza y tropieza y tropieza. ¿Con qué tropieza? Tropieza con su mente, con su idea de Dios. Cuando se da cuenta, o cuando la realidad le hace ver que Dios no es lo que está en su mente, que Dios no va a hacer lo que Él quiera, que Dios no le va a obedecer, que Dios no es su súbdito, que Dios no es la lámpara mágica que yo froto y sale. Que Dios es otra cosa, que Dios es soberano, que no es manipulable y que Él va a acabar haciendo lo que Él quiera, porque para eso Él es Dios. Entonces la cosa cambia y empiezo a entender quién es Dios. Dios mío, yo te ruego por esta mañana que tú puedas hablar a cada persona, a cada corazón, Dios mío, y hacer entender que tú no eres nuestro súbdito, nuestro esclavo, que tú nos darás aquello que sea mejor para nosotros, pero que no coincide muchas veces con mi idea de qué es lo que yo quiero. Porque tú nos das lo que necesitamos y nosotros a veces esperamos recibir lo que queremos. Lo que quiere nuestro corazón, que es carnal, emocional, perverso. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes y nos enseñes a conocerte, Dios mío, Señor. A conocer quién tú eres. ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú has determinado en este día? Yo te ruego, Padre, que tú nos enseñes a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón y a aceptar realmente cuál es tu voluntad, a que aprendamos a someternos y empezaremos a ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.